por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8 con 8. Muchísimas gracias. Señoras y señores, presento muy honrado la comparecencia de el señor general don Osvaldo Jarrín. Siempre usted le otorga nivel a esta audición. Muchas gracias, general, por estar aquí. El tema es delicado y hemos también pensado que un diplomático de el desempeño y la experiencia de un Fernández de Córdoba nos va a ser extremadamente útil en las opiniones y en las interrogantes que tiene el país sobre el tema que lo he inventado, porque es de necesaria y lógica prioridad. Lo hemos inventado el tema en esta radio porque la unidad nacional es imperativa este momento. La inteligencia, y nos referimos, señor presidente de la República, a la inteligencia, en este caso, Secretaría de Inteligencia, Unidad Nacional, Inteligencia, Valor, Patriotismo, requieren nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad ecuatoriana, no solamente la institución militar. Ha llegado el momento que frente a la narcoguerrilla, a unas composiciones medias extrañas que están denunciándose en últimos días, peligrosamente, y que no solamente tienen actores y agentes fuera de territorio ecuatoriano, sino, lamentablemente, también hay gente que les está haciendo el juego. Y esto no es un juego. Estamos hablando del futuro nacional. Es el momento más peligroso del Ecuador. Créanme, ecuatorianos, que no estoy exagerando la nota. Este es un momento harto delicado para el país. Si este momento no nos unimos en torno a nuestra institución militar, bien intencionada, dando gracias a Dios que la mayor parte de estas cúpulas de coyuntura han tenido maestros militares de profundo y reconocido patriotismo, entereza, valentía y especialmente ética. Patriotismo. Estaríamos muy complicados. Fuerzas armadas corruptas, fusionadas con, Dios no quiera, con estos grupos que poco a poco se van adueñando del mundo y de América Latina. Estaríamos como nación y como institucionalidad republicana estaríamos perdidos. Yo tengo que irme por las sombritas porque quiero una supervivencia de un medio de comunicación que emita las opiniones más plurales y igualmente relate las demostraciones de hondo patriotismo que necesitamos este instante en que se organizan para atacar no solamente parte de la frontera, seguramente adueñarse de la institucionalidad democrática, republicana y de las fuerzas, llamemos fuerzas vivas que debe tener una nación en los actuales días. Paso a comentar que el señor presidente de la República
ha cambiado a su secretario de inteligencia. El decreto, que ya lo dije, es el me parece que era el 131. Bueno, no, es el 321. Agradece las funciones del señor mayor Romy Santiago Vallejo, que ha estado en este cargo durante algún tiempo, dilatada permanencia. A él le ubicó su ex, lo conoció como un edecán, el mayor. Y de a poco le fue ascendiendo el expresidente Correa, hombre de confianza del presidente Correa. Bueno, pues el señor presidente Moreno, no obstante que ha sido del mismo estamento político y sigue siendo, ve que es necesario aceptar la renuncia que seguramente lo ha presentado. ¿Por qué resulta importante este recambio? Porque es importante, así de simple. Es muy importante. Bueno, hecho esto, decían los periódicos guayaquileños y los periódicos nacionales con gran entereza que la frontera entra en ignición. ¿Qué significa este clima o este panorama o esta coyuntura de frontera? Entra en ignición, titulaba el diario El Expreso de Guayaquil, en página entregada precisamente a describir la coyuntura, General Jarrín. ¿Usted podría explicarnos? Muy buenos días y gracias por la invitación. Mi saludo al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Efectivamente, los medios de comunicación se encuentran, al igual que toda la nación ecuatoriana, muy preocupados por la situación que se presenta en la frontera norte. Y de diversas maneras expresan y reconocen que ha habido un cambio en las prioridades de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus misiones. Inclusive se llega a manifestar de que las Fuerzas Armadas se han redimensionado, lo cual ha servido para que se incremente el clima de inseguridad en la frontera norte. Y así lo demuestran los hechos, no solamente por el atentado y los ataques que se están teniendo en la frontera, sino porque inteligencia ha tenido una inmensa responsabilidad que únicamente la cumplió a través de reeditar los comentarios que ya se decían en los medios de comunicación social, lo cual no significa cumplir con inteligencia estratégica, que es lo que necesita el país. Prever, anticiparse a los acontecimientos de carácter conflictivo, de tal manera que se pueda prever la forma de anticiparse también en la conformación de situaciones de crisis y evitarlas. Esa es la tarea fundamental de la inteligencia estratégica. ¿Cuáles son las herramientas de preparación para una instancia de las características emergentes como la que ha comenzado a vivir la nación ecuatoriana? Si es que hablamos en términos de inteligencia... Y también en el aspecto militar general. Hablaríamos en tres niveles. A ver. Inteligencia, que es lo que estamos hablando, es recolectar la información, procesarla con todo un ciclo que existe para procesar esa información y transformarla en inteligencia, y luego hacer apreciaciones a nivel estratégico. El otro aspecto fundamental y que es prioritario es la conducción política del país. La defensa está
vinculada estrechamente con la política exterior. Y debe haber primero una política exterior, de la cual se deduce la política de defensa. Y no hay cómo confundir lo que está ocurriendo en este momento entre lo que significa el nivel político estratégico con el estratégico militar. El presidente de la República con el ministro de Defensa conforman el nivel político estratégico, en donde se determina la política, que es responsabilidad del presidente de la República, y el ministerio respectivo para su implementación y dirección de esa política y rendir cuentas. El otro nivel es el estratégico militar, esencialmente el nexo entre el Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos aspectos están confundidos totalmente. Y el complemento adicional para todo esto es el operativo militar. Lo que hemos vivido hasta el momento es una cadena de errores en la que se ha conducido sin apreciar la diferenciación de los diferentes niveles que acabo de mencionar. Y el hecho concreto se da en la reunión binacional, cuando gratuitamente el Ecuador recibe la iniciativa de Colombia para que oficiales ecuatorianos vayan a conformar los estados mayores de Colombia y para que se conforme una fuerza de tarea denominada de conjunta entre Ecuador y Colombia, con lo cual se han confundido todos los procesos que acabo de mencionar. Esta cadena de errores que le inducen al presidente de la República, por falta de adecuado asesoramiento, para que acepte y se firmen convenios que en el campo social y económico de los muchos firmados en la reunión binacional están muy bien, pero no en el campo militar. Porque eso significa ceder la iniciativa, la independencia y la capacidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas profesionales a la iniciativa de Colombia. Porque significa que Estados Mayores y Fuerzas de Comando Conjunto son los que van a tener ellos la iniciativa en la organización y en el empleo militar. El Ecuador ha tenido por varios gobiernos una política de Estado. Diríamos que una de las pocas que se han cumplido de Estado, no de gobierno. ¿Cuál ha sido? No intervenir en el conflicto interno de Colombia. Lo cual amerita de que la seguridad cooperativa que se ha venido cumpliendo debe mantenerse, porque nos afectan los problemas y la inseguridad que existe en la frontera. Nos afectan todos los actores no estatales, transnacionales que existen, derivados del conflicto de Colombia, del proceso de paz en que se vive. Eso es seguridad cooperativa. Pero la seguridad cooperativa implica, en primer lugar, reconocimiento mutuo de la amenaza. Significa consenso, acuerdo y colaboración para juntos, Ecuador y Colombia, enfrentar esas situaciones de amenaza. Pero eso es seguridad cooperativa, no seguridad colectiva, porque el momento en que se organiza y se acepta una fuerza de tarea conjunta, estamos subordinando las Fuerzas Armadas del Ecuador a la iniciativa de Colombia. Significa dedicarse a participar en el conflicto interno, porque si bien es cierto en las amenazas hay disidentes, grupos narcotraficantes, pertenecientes a diversos grupos paramilitar, que es lo grave, paramilitares, y el mismo ELN, no se puede decir que son 100% narcotraficantes, son grupos también que están directamente incluidos en lo que es insurgencia. Y cuando hablamos de insurgencia, estamos hablando de un conflicto interno. Y una fuerza de tarea conjunta no puede trabajar en función de esa amenaza de insurgencia que es estrictamente interna para Colombia. Aquí está la gran confusión entonces en lo que es la conducción del Estado en materia de defensa nacional. La confusión entre los niveles político-estratégico y estratégico-militar. Y haber
directamente dado disposiciones para que en el nivel operativo militar se subordine el Ecuador en la conformación de estados mayores de una fuerza de tarea conjunta. Gracias, señor general. Antes de irme al frente diplomático y de las relaciones internacionales entremezclado con intereses políticos regionales, hay que decirlo específicamente que este no es un momento para cuajar frentes políticos internacionales de misma ideología y de mismas expectativas de dominio regional a través de una ideología más o menos universal. Este es un momento de, angustiosamente por falta de preparación, separar también el interés político internacional al interés político nacional. Me están entendiendo los ciudadanos que no puedo irme más allá de aquello, porque no quiero generar ninguna susceptibilidad de carácter ideológico en el gobierno del presidente Moreno, y en respeto a él fundamentalmente. Pero nos nace decir este momento, el ámbito diplomático está consciente del momento peligroso que ha comenzado a vivir la República del Ecuador en términos militares y diplomáticos, en términos de sobrevivencia a una organicidad multinacional que quiere apoderarse de nuestra frontera para convertirla, como ya lo ha hecho, en un callejón insufrible y peligroso, con todas las connotaciones que suman a una decisión de esa naturaleza, producto naturalmente de consignas mafiosas, en las que pueden estar siendo incluidos importantes cuadros en los que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza de sobrevivencia institucional y democrática, más que todo republicana. Entonces, la defensa, la diplomacia y el área política. ¿Usted creen ustedes los diplomáticos de carrera, experimentados diplomáticos como usted, don Marcelo Fernández de Córdoba, que estamos a tono con las circunstancias? La academia, a través de nuestro invitado al que damos la más cordial bienvenida, el doctor Santiago Basabe, está consciente de lo que puede ocurrirle al Ecuador, impreparado, aparentemente impreparado, para esta afectación de que vamos a ser objeto. ¿Podría usted comenzar, don Marcelo Fernández de Córdoba, dándonos una opinión y graficando la preocupación que tiene el mundo diplomático sobre el momento que vive en nuestro país? Gracias, Gonzalo. Yo creo que quiero establecer una premisa fundamental dentro del tema. La diplomacia ecuatoriana, la política exterior ecuatoriana, es uno de los medios de defensa, uno de los puntales de defensa exterior del país. Hay que tomarlo como prácticamente como algo con la distancia, obviamente, similar a lo que las Fuerzas Armadas tienen que defender al país internamente. Externamente tiene que defender y tener delineamientos absolutamente claros de cuáles son los problemas y hacia dónde queremos ir. Me comunican que Vladimiro Álvarez Grau, respetable patriota guayaquileño, está con nosotros. Muchas gracias, señor doctor. En breve le vamos a escuchar. Entonces, bajo esta premisa,
lo que hemos visto en los últimos meses realmente dentro de la diplomacia ecuatoriana es todo lo contrario. Una sujeción absoluta a la ideología del gobierno anterior, planteada en diversos aspectos. El fundamental aspecto que llama la atención dentro de esta coyuntura es la posición oficial del Ecuador frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, frente a la tragedia de Venezuela, que queremos cerrar los ojos y queremos simplemente tapar esta tragedia bajo pretextos de soberanía interna. Esto, conjuntamente con otras acciones que nos llevan a nada. Si hablamos del caso Assange, en que la diplomacia ecuatoriana quedó absolutamente muy mal parada, con una demostración de falta de seriedad en absoluto, y el abandono a tema tan importante como es el que estamos hablando en este momento, que prácticamente no se ha visto una acción directa diplomática en los aspectos de que ya se habíamos anunciado, aquí en esta radio habíamos anunciado cuando se firmaba los acuerdos de paz de Colombia, que había que cuidar la frontera, que el narcotráfico ya estaba en el Ecuador, que nos estaba consumiendo el narcotráfico y que teníamos que cuidar esto evidentemente porque era claro que muchos miembros de la FARC no iban a plegar al proceso de paz, sino que seguirían con el negocio del narcotráfico. ¿Cómo no se estaba consumiendo el narcotráfico desde hace meses o años seguramente? Claro, esto venía de atrás, pero se veía que iba a ser con muchísima mayor intensidad. Por primera vez hemos tenido de que lamentar lo que ocurrió en San Lorenzo, que es una demostración clarísima. ¿Y qué ha hecho la diplomacia ecuatoriana? No, yo no conozco que haya hecho absolutamente nada, porque tenemos que ver que el problema de narcotráfico no es un problema unilateral de un país o de dos países, es un problema que afecta a varios países, que tenía que internacionalmente pues buscar apoyo para la lucha contra el narcotráfico, precisamente en los países en que más afectados se sientan por esta plaga que está consumiendo a las juventudes de nuestros países. La política exterior nuestra este rato se orienta a buscar relaciones de tipo manteniendo la tesis ideológica, por ejemplo, con Bielorrusia, que conversábamos con el general Herring. ¿Qué nos interesa a nosotros Bielorrusia? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y nos olvidamos de nuestros vecinos, nos olvidamos del mayor consumidor de droga, que es los Estados Unidos, que los mantiene en una forma que parecería que una parte del gobierno quiere estrechar las relaciones, me refiero a la parte comercial, al ministro Campana, que lo hace muy bien, pero otra parte, la parte relacionada con la Cancillería, ni una palabra, y peor aún, con las declaraciones de apoyo a lo que está pasando en Venezuela, porque eso es que no cerramos los ojos a esta tragedia venezolana que está a la vista. Los venezolanos están muriéndose de hambre. Hoy día leía un estudio que han hecho en Venezuela que en los últimos años, en un promedio, los venezolanos han perdido 21 kilos de peso. ¿Por qué? Mala alimentación, no alimentación y todas las dificultades que tienen. Y eso se explica para que tantos miles, cientos de miles de venezolanos salgan de Venezuela. ¿Cuál ha sido la política nuestra? No lo sé. No hay una política. Este es un tema que está unido. Estamos hablando de un tema de frontera, del problema que tenemos en la frontera precisamente con Colombia, pero también hay otro problema que está por ahí, que es las inmigraciones de los venezolanos que pasan a Colombia y que vienen al Ecuador. Sabemos que vienen acá y eso es una cosa que está a la vista. En lugar de estar pensando en otros temas, pues debería estar la Cancillería coordinando y dando políticas claras al respecto, porque esa es la parte de defensa exterior que tiene el país. Eso está clarísimo. Los estudiosos de la academia, los catedráticos universitarios, las universidades ecuatorianas, los centros de estudios superiores de nuestro país, están conscientes de la concurrencia de fenómenos parecidos, digamos, a naciones centroamericanas, a varias naciones europeas, y especialmente un ejemplo fiel de todo esto es México. Lamentablemente,
es México. Y en México no tenemos nosotros una especie de acción diplomática ni acción de cohesión militar, si fuera conveniente, desde luego, eso solamente los entendidos definirán, como para que nos conecte con una realidad y una experiencia muy amarga que ellos no supieron manejarla desde el comienzo. Ni siquiera Colombia, un poco la más antigua proveedora de narcóticos en el mundo, no solamente en el continente, sino en el mundo, aprendió con su experiencia tan lejana, o sea, tan antigua, aprendió a conducirse como es debido. Y la cohesión social con la cohesión militar en Colombia, y creo que en México tampoco fue de un funcionamiento adecuado, conveniente, inteligente inclusive. ¿Eso no cree usted, señor Santiago Basabe, señor doctor Santiago Basabe, que es una mala tónica de cómo hemos comenzado nosotros a librar una batalla inequitativa, complicada, desconocida, pero mal formada o desde todo punto de vista? Yo quiero que usted y el señor doctor Vladimiro Álvarez, que también es un académico y un distinguido hombre público, nos den una idea de en qué estamos fallando en el frente militar y en el frente diplomático, que son piezas fundamentales del contraataque que debemos preparar para efectos de enfrentar este nuevo fenómeno que nos puede que nos puede afectar de una manera espantosa, y que las víctimas van a ser nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro muy cercano. Así es que a los dos académicos, mi cordial bienvenida. Doctor Basabe, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Buenos días al general Jarrín, al embajador Fernández de Córdoba y al doctor Álvarez en Guayaquil, y por supuesto la amplia audiencia de la radio Democracia EXA. Yo creo que esto que estamos discutiendo, los hechos con Colombia, al final revelan una de las herencias de la pasada década, ¿no? El primer punto es que creo que desde la perspectiva del gobierno anterior, las Fuerzas Armadas no eran importantes para el país. El papel de las Fuerzas Armadas era secundario y creo que así se lo manejó. Toda la política de vinculación entre lo militar y lo civil me parece que perdió mucho respecto a lo que había ganado hace algunos años. Ya me voy a referir en alguna medida a eso. Y me parece que eso condujo a varias consecuencias. Una de ellas, que me parece es grave, y es que con las naturales excepciones que seguramente están hoy por hoy en las Fuerzas Armadas en calidad de militares activos, esas grandes cabezas pensantes, esos grandes coroneles y generales con una visión amplia, ya no están. Y creo que eso llevará mucho tiempo volver a formar eso, ¿no? Porque dado que las Fuerzas Armadas es una institución jerárquica donde se va ascendiendo en los grados militares a partir del transcurso del tiempo y las calificaciones, volver a tener una masa gris, digamos, una masa crítica importante, va a tomar un tiempo importante. No es una cuestión de resolver de un día a otro. Y creo que eso en alguna medida el general Jarrín, con muchísimo más experiencia y conocimiento del tema, ha dado cuenta de que... Sí. Y el otro elemento tiene que ver con las relaciones diplomáticas, con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en buena medida también el embajador bien lo ha relatado. Otro de los elementos o rasgos distintivos de la década pasada fue un desprecio abierto a la diplomacia, a los diplomáticos y a la vida diplomática, ¿no? Aquella tristemente célebre expresión de las momias cocteleras, creo que en buena medida da cuenta del desprecio que existió desde el gobierno, y las consecuencias se ven también ahora en
entre otros hechos, en el tema colombiano, en el tema de Assange, en una serie de elementos de juicio. Ahora, ¿qué esperar en el futuro? Parecería ser que en lo militar, al menos, el presidente de la República tiene una mayor apertura. Hay un mayor interés en relevar lo fundamental que son las Fuerzas Armadas en cualquier país, en la necesidad de dotar de armamento, dotar de capacitación y dotar de infraestructura a las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente, a nivel de la opinión pública se ha sedimentado en buena medida la idea de que, como ya no tenemos un conflicto internacional con el Perú, entonces las Fuerzas Armadas, en las visiones más extremas, incluso deberían desaparecer. ¿Para qué armar a las Fuerzas Armadas si ya no hay conflicto internacional? Y me parece que esa es una visión extremadamente Peregrina. simplista Así es. y extremadamente peligrosa. ¿Qué Torpe, hacen los que militares? diría Si yo. no tenemos guerra, ¿para qué incluso tener a los militares? Y me parece que en momentos cuando desapareció eso, la necesidad de capacitación, de formación y de dotar de infraestructura, entre lo que está evidentemente el tema de armamento es clave, es decisivo y es invertir por el país. Y yo creo que esa idea, ojalá el presidente Moreno la pueda reubicar. Y en el otro tema, en el de las relaciones internacionales, de ahí se ven pasos mucho más lentos. Es difícil observar un cambio mínimo en las relaciones internacionales. ¿Y De eso hecho, a qué se debe? bueno, yo creo que ¿Ha sido privilegiado el modelo ideológico antes que el porvenir de nuestro propio país? yo creo que Digámoslo hay frontalmente. el presidente tiene problemas para tomar una decisión. Quizás quisiera Problemas darle un internos dentro de Yo su creo que quizás movimiento. quisiera darle un giro al tema de las relaciones internacionales, pero desafortunadamente para el país la ministra, la canciller, tiene una relación muy cercana con él. Y políticamente seguramente le cuesta desprenderse de su ministro. Le debe costar mucho hacerlo. El señor Manga salió y costó, pero la ministra está ahí. Yo creo que ahí está la principal tensión del presidente de la República. Esperemos que en los próximos días, semanas, existan cambios en algunos puestos claves de los ministerios. Me parece que la Cancillería es uno de ellos. ¿Y con ella mantiene un compromiso de orden personal? Yo creo que sí, yo creo que es de las más cercanas, ¿no? Me parece que políticamente, incluso en una relación de amistad, son muy cercanas. Sí, el pero en esa presidente. relación de amistad, el señor presidente tiene que hacerle entender de que primero está la obligación rotundamente patriótica y de sobrevivencia del país antes que la amistad ideológica, ¿no? Sí, por supuesto, pero Porque esas es son una las... amistad ideológica, eso más. Sí, pero esas son las cosas difíciles de la política, que hay que tomarlas con cautela, continuo, eventualmente generando un cambio en la Cancillería, El cambio de colocando a la secretario de ministra en otro inteligencia espacio. también obedece a que El el cambio señor del- presidente Exactamente. ya quiere un poco cambiar la situación. Está en eso, yo creo que le cuesta, es un presidente débil políticamente, hay algunas señales. El cambio de la CNI me parece que es Pero una yo buena no le veo señal. débil al presidente Moreno, tiene un entorno de adhesión social muy significativo. Bueno, ¿Él tiene adentro el conflicto? Bueno, es que él tiene un partido político que está fraccionado, que tiene que negociar con los diferentes sectores que se han quedado con él, que no puede desdeñar abiertamente a los sectores más correístas, digámoslo así, porque son importantes, tienen una bancada importante Pero en la ya legislatura. traidor ya le ha dicho el jefe del otro comando, ¿no? Del que nos hizo tanto daño. Y entonces al presidente ya no le debería extrañar aquello. No, pero el ala correísta tiene una bancada importante en la legislatura, por ejemplo. Es fundamental para pasar proyectos de ley, para pasar agenda. Entonces creo que está en un proceso de O sea, una política oposición fina. interna. Entre oposición en algunos temas y en otros no tanto. O sea, yo creo que la bancada más cercana a Correa seguramente va a seguir votando con el ala más gobiernista en rigor en muchos Ya, temas. pero Ahí- vamos a ahí- lo que vamos. Entonces- Un plan estratégico entonces- de defensa del entonces, Ecuador volviendo- no funciona en esas, Yo en creo esas que condiciones. Exacto, a eso iba. Yo creo que en el campo militar se están dando algunos pasos en torno a dotar de mayor autonomía a las Fuerzas Armadas en las cosas que las Fuerzas Armadas saben hacer mejor que saben hacer los civiles.
Evidentemente bajo Patricio la Zambrano. organización política del presidente de la República, del ministro de Defensa, pero los militares están formados para eso y son los militares los que tienen que llevar la batuta en esa agenda. Y lo mismo en el campo de las relaciones internacionales. Hay gente que se forma específicamente para ser diplomático y son los que mejor saben hacer eso. ¿Quiénes son ellos? Los que van al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí quizás una buena señal que podría darnos el presidente de la República por el bien de su gobierno y más allá del país, es volver a generar esos vínculos académicos que se perdieron durante estos 10 años. Uno, respecto a las Fuerzas Armadas, y me parece que el general Jarrín fue uno de los impulsores de una serie de intercambios académicos entre coroneles y generales de las Fuerzas Armadas respecto a universidades. Flaxo fue una de ellas. Y creo que eso enriqueció mucho mutuamente a la relación y a la posibilidad de que los generales puedan pensarle a las Fuerzas Armadas en términos de perspectiva. Y por otro lado, la Academia Diplomática, ¿no? Que me parece era un espacio fundamental de crecimiento de los diplomáticos que estaban empezando su carrera profesional, que sería como los cadetes de Fuerza Aérea, Terrestre y Marina, era en alguna medida, siendo el símil, la Academia Diplomática. Eso se desmanteló totalmente y creo que podría ser el momento para que esta relación más académica respecto a las Fuerzas Armadas desde Sería un con inicio otra canciller. y luego con la Cancillería puedan darse. Pero claro, evidentemente para eso necesitamos señales mucho más contundentes que tienen que venir del presidente. Seguramente tiene ahí dificultades el jefe del Estado. Ahora, yo le invito al doctor Vladimiro Álvarez que tenga la bondad de responder las inquietudes e informes, reportes de última hora, alarmantes, que definió ayer el señor ministro de Interiores, César Navas. La información que tenemos ni siquiera son carteles colombianos, sino que están operando con grupos o con carteles del extranjero. Son mexicanos lo que tenemos la información compartida con Colombia. Sí, no tenemos el título de la canción, no les puedo decir porque es parte de la investigación, pero en el marco general sí les digo que son carteles mexicanos. El mando unificado del territorio va a estar a cargo de un oficial general de Fuerzas Armadas. Hasta el día de mañana tiene que estar definida la estructura de este mando unificado, ¿verdad? Ya se están dando con nombre y apellido. La información que dio fue muy nutrida de algunos elementos. Se queda corto el audio y el señor general Jarrín me está aprobando. Lo que dijo fue bastante amplio, con algunos elementos que seguramente el señor doctor Vladimiro Álvarez le escuchó decir al secretario de Estado. Así es que, frente a esta denuncia, ¿qué hacemos, doctor Vladimiro? Buenos días. Buenos días. Realmente la preocupación que tienen los ecuatorianos en este momento respecto a este tema es fundamentalmente el de su propia seguridad y de la seguridad del Estado ecuatoriano como tal, que viene a estar de alguna manera afectado, amenazado, invadido por este tipo de actividades delictuales, tanto en materia de narcotráfico, cuanto en sus secuelas de inseguridad terrorista, como lo hemos visto en la provincia de Esmeraldas. Frente a esto, mis queridos amigos, yo concuerdo con las exposiciones dadas por los miembros de este importante panel, con todos ellos, en los aspectos militares, en los aspectos académicos, en los aspectos diplomáticos. Pero yo quiero recalcar algo. El doctor Basabe dijo que existen muchos ciudadanos que mencionaron que a partir del acuerdo de paz al que llegó Ecuador con Perú, comentaron, emitieron su criterio
de que ya no había necesidad de reforzar a las Fuerzas Armadas y que más bien había que disminuir sus recursos o su presupuesto para destinarlo a otros objetivos. Quiero recordar que en octubre de 1998 se firmó entre Ecuador y Perú el acuerdo de paz que dio fin a los enfrentamientos bélicos entre ambos países. Yo fui miembro de una de las comisiones que discutió el acuerdo de paz con el Perú. Y luego de la firma, que surgieron esos criterios de que había que disminuir el presupuesto de Fuerzas Armadas, yo manifesté públicamente, y se puede constatar en los distintos medios de comunicación, que eso sería un error, que lo que había que hacer era destinar todo el esfuerzo militar y de seguridad que estaba ubicado en la frontera sur, entonces había que ubicarlo en la frontera norte. Lo dije expresamente y lo reiteré, porque sabía yo, porque era público y sobre todo en ejercicio del Ministerio de Gobierno en un momento determinado, todas las amenazas que provenían de la filtración de grupos armados irregulares de Colombia hacia la frontera ecuatoriana y a las provincias del norte, tanto Esmeraldas como en Carchi, como en Sucumbíos y en fin, en toda la zona norte del Ecuador. De tal manera que yo sí creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer el Ecuador en este momento, independientemente de lo que se ha comentado en materia diplomática, en materia política, etcétera, es reforzar la seguridad, tanto por medio de la policía como por medio de las Fuerzas Armadas en toda el área norte. Implacablemente, no solamente, escúchenme bien por favor, no solamente para combatir frontalmente estas fuerzas irregulares, sino para prevenir. Hay necesidad de retomar las vinculaciones o acuerdos para establecer unidades de inteligencia que en el gobierno de Correa fueron desbaratadas, para mantener o reponer acuerdos internacionales de intercambio de información en materia de seguridad, que en el gobierno de Correa se eliminaron, como el acuerdo sobre la base de Manta, por ejemplo, para poner un caso, pero habían otros. El gobierno de Correa eliminó las unidades de inteligencia y de prevención, tanto militares, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Y eso habría que reponer con mucha intensidad en este momento. General, General Jarrín, el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde, tras indicar a los medios de comunicación colectiva que va a ser el manejo ahora del Comando Conjunto, el manejo de la situación, no solamente el manejo del ejército, porque ayer aparecía el general ofreciendo naturalmente un buen papel, un buen rol, una preparada y diseñada estrategia, el general Narváez del ejército ecuatoriano, se comprometió y salió en primeras planas de los periódicos de esta víspera, se comprometió a ejercitar una tarea lo más trascendente e importante que ameritaba el caso. Pero posteriormente parece que se reunieron todas las ramas de nuestra institución militar y los señores comandantes definieron que el jefe del Comando Conjunto debe ser, y de hecho ha pasado a ser, el comandante operativo de la situación. Le pregunto a usted, general Jarrín, ¿es esta reflexión y este replanteamiento táctico se debe a que la situación se puso bastante conflictiva?
les llegó al Comando Conjunto informes de Armada, informes de Fuerza Aérea, informes del Ejército Ecuatoriano, mucho más preocupantes que resuelven los señores jefes de comandos dejar en manos del actual jefe del Comando Conjunto. Entonces esto se hace para periodos de gran emergencia. ¿Usted cree que esto está atravesando el país y por qué? Como se acaba de mencionar, el pronunciamiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo que hace es recuperar el liderazgo estratégico militar que desde el primer momento le correspondía. Y digo esto porque anteriormente ya manifesté, la conducción política del Estado se mira como una cadena de errores, en el sentido de que tan pronto como se establece el estado de excepción en la frontera norte, particularmente en San Lorenzo, en ese decreto de excepción no existe la determinación de una persona responsable, de un comando, de un comandante. Como se dan cuenta del error, hacen inmediatamente un Consejo de Seguridad Pública del Estado, cuando ya se les criticó. Y en ese consejo determinan la conformación de una comisión de seguridad de la frontera. Segundo error. Pero tampoco hay quien mande. Entonces comienzan todos los representantes sectoriales ministeriales a pronunciarse, porque no hay un líder estratégico. Y el tercer momento es la conformación de un mando unificado, que es lo que se acaba de decir últimamente. Este mando unificado, ¿a qué tiende? A que el jefe del Comando Conjunto, es decir, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, asuma el liderazgo que le correspondía y que políticamente fue un error no haberlo hecho desde su inicio. Lo que se está por consiguiente es logrando cubrir esta deficiencia de la conducción que desde su momento inicial no se la estableció. Todo esto significa que a futuro no solamente hay que cumplir las leyes conforme están establecidas, y voy a decir en forma concreta, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la coordinación de las operaciones militares y policiales estará a cargo del Ministerio del Interior. Pero aquí hay que hacer una reflexión. Estamos hablando de frontera. Estamos hablando de lo que es la seguridad. Por consiguiente, es el Comando Conjunto quien debió desde su inicio haber asumido esta responsabilidad mediante el decreto presidencial que se estableció para el efecto. Esta es la forma de cómo se van cometiendo errores sucesivos y como normalmente se dice, no hay una visión de política de largo plazo, sino se va haciendo camino al andar. Es decir, se va cubriendo brechas, se va cubriendo vacíos, como lo que está ocurriendo, y lo ha dicho el doctor Basabe perfectamente, la herencia que se está teniendo. Yo voy a ser más enfático. La herencia que se está teniendo es continuidad negativa, perversa en seguridad. Ejemplo, en el 2016, el ministro entonces de la Defensa, Ricardo Patiño, dijo que enviaba 100 efectivos a la frontera norte para reforzar y blindar al máximo la frontera para los coletazos del proceso de paz de Colombia. Eso lo dijo en una reunión. Ni para la vuelta a la República en bicicleta, ¿no? Eso lo dijo. Es la ignorancia de un funcionario y después que no estaba preparado para cumplir esa misión, pues. Y eso lo dijo después de haber abandonado la defensa, haber reducido en personal a los efectivos de las Fuerzas Armadas, después de haber eliminado las leyes, el régimen interno, destruido la disciplina, la moral, la cadena de mando, la jerarquía, el régimen interno de las unidades militares. Pero para suplir todo este desastre al interior de la institución, envía 100 hombres para blindar al máximo la frontera. Esto es producto de
de una ideología, pues. No le veo yo otra justificación, ¿no? Es decir, Cuando se está hablando, cegados por las consignas de carácter ideológico. No encuentro otra como ya motivo. dijo el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, política exterior y política de defensa no admiten ideologías, porque estamos hablando del Estado nacional. Cualquier otra puede tener orientaciones, en el campo económico, en el campo social, la redistribución de la riqueza en los términos que diga. Pero cuando estamos hablando de defensa, recurro a lo que dijo el doctor Basabe, debe las Fuerzas Armadas, la institución militar, recuperar la autonomía, palabras de Huntington. Si se quiere que las instituciones se consoliden, las Fuerzas Armadas deben estar al margen del quehacer político interno, del debate, de la discusión, que es benéfico, que es democrático, pero las Fuerzas Armadas no deben participar en ese debate. Y las Fuerzas Armadas, prevaliéndose de la enmienda constitucional en el artículo 185, en todo este periodo de los 10 años han estado dedicadas a tareas policiales, descuidando su misión esencial de la defensa nacional. Recordemos, con la Fiscalía, en Loja se realiza el operativo Tropezón para destruir bodegas clandestinas. Con el ECU 911 se hace un convenio con otra brigada para monitorear el contrabando. Con el intendente de policía se hace el operativo Pionero para eliminar la delincuencia y sacar los libadores, dice la prensa, libadores de las calles. Con las aduanas se incauta cebolla, maíz, cilindros de gas, arroz inadecuado dentro de la economía. Es decir, esas tareas, con el argumento de que todas las instituciones tienen responsabilidades con el Estado. Por supuesto que sí, pero en el cumplimiento específico de sus responsabilidades. Entonces, si es que hay que realizar la complementariedad a la policía, hay que hacerlo, por supuesto, porque es una disposición constitucional, pero dentro de su responsabilidad militar, no transformándose ni sustituyendo a otras instituciones. El editorial institucional del diario El Comercio de esta fecha menciona, grafica y sugiere lo siguiente: la necesidad de equipamiento con el cual enfrentar las acciones delictivas crecientes. Esta palabra le pido al doctor Vladimiro Álvarez la sobrepese por lo siguiente: las características del adversario, del enemigo nacional en este momento, porque hay un enemigo nacional, es de difícil pronóstico, de características no muy bien conocidas, de méritos de organización negativas para nosotros, pero inteligentes y experimentadas de otras naciones. Con eso digo bastante. Sobre todo a raíz del acuerdo de paz con Colombia que supuso la desmovilización de las FARC. Esto es importante, dicho por el diario El Comercio. El estallido de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo retrata una realidad que afecta no solo la zona de frontera, sino a una extensa parte de la geografía nacional, en especial su perfil costanero. Y hay que tomar en cuenta el perfil costanero no de Mataje para acá, sino de Tumaco en territorio colombiano, es decir, mucho más arriba en territorio colombiano, hasta llegar a tierra, a costa ecuatoriana. No es un hecho aislado y la reacción debe ser contundente. Entonces, se coordinan las acciones con Colombia y se crea internamente un mando único de fuerza
de fuerza pública. ¿Es un acierto o es un error visto por los civiles? Esto lo encargamos definir al inteligente Vladimiro Álvarez, exministro de Interiores o de Gobierno, experimentado político. Pero inquieta que el ejército cuente con fusiles viejos. Esto lo dice el comercio. Cascos y chalecos desactualizados y que las Fuerzas Armadas además no hayan sido equipadas en su momento como debe ser. La actual crisis deja pocas opciones. El editorialista del diario El Comercio casi denota su derrota personal, y ojalá sea personal, pero me parece una posición realista desde el lado de la denuncia periodística. ¿Así podemos nosotros pensar que podemos defender a la patria? Así nos unamos todos. Así vivamos a nuestras Fuerzas Armadas. Si no cuentan nuestros soldados con chalecos antibalas y con buenos fusiles para defenderse de un armamento sofisticado que lo pueden financiar carteles internacionales, ¿no?, que ya tienen sus divisiones nucleadas en las principales urbes de nuestro país, dicen, y que nos están siguiendo pasos, a la gente que alertamos, a la gente que meticulosamente tiene obligación de preparar a la sociedad, por lo menos a defenderse. Es una situación muy grave. Han desarmado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas desde todo punto de vista. Y el señor presidente Moreno, quiero entender, tiene obligaciones que usted las descifraría y ubicaría una lista de prioridades, señor doctor Vladimiro Álvarez, en los siguientes elementos. Me atrevo a pensar así. Doctor Álvarez. Sí, definitivamente. Me está escuchando, le decía, usted debe tener una lista de prioridades de sentido común, porque la queja que no lo ha hecho la institución militar, lo han hecho desde la sociedad o de la misma interioridad del gobierno. Dicen, nuestras Fuerzas Armadas han sido abandonadas a su suerte. No están equipadas para enfrentar una situación de esta naturaleza. ¿Están alarmándonos de gana o es una realidad que usted advierte desde la ciudad de Guayaquil, doctor Vladimiro? Definitivamente estoy convencido de que es necesario, como he manifestado en múltiples oportunidades, reforzar la seguridad interna y externa del país. Y para eso hay que destinar recursos suficientes del presupuesto del Estado para ese reforzamiento, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. Pero atención, el reforzamiento no solamente debe ser para las etapas represivas, es decir, posteriores al cometimiento de delitos, para poder castigar, detener, enjuiciar, recluir a los culpables o a los responsables de delitos, de cualquier naturaleza que sean. Es necesario también reforzar las unidades de prevención, y en la prevención hay que constituir unidades de inteligencia, es decir, de investigación previa, de intercambio de información con otros países, con otras unidades de seguridad internacionales. Eso no es
una renuncia a la soberanía nacional, como se ha venido diciendo en los últimos 10 años del gobierno de Correa. Eso es imprescindible para la Policía Nacional y para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir a cabalidad su misión, tanto interna como de seguridad externa. En concreto, ¿por dónde comenzaría el apoyo a la institución militar y al jefe y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Muy difícil conocer cuáles serían las prioridades de los objetos de armas y estrategias que deberían ser priorizadas en su adquisición y en su funcionamiento. Muy complicado. Ayer el señor ministro de la Defensa, Patricio Zambrano, justamente daba a conocer también de sus... en la sexta reunión binacional con Colombia, ha expresado que nuestro país no va a claudicar su lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada, pero a la vez ha solicitado corresponsabilidad que debe existir por parte de Colombia. Allí necesitamos las opiniones últimas de ustedes. Al grano, digamos, en cuanto a qué necesita con urgencia la institución militar. Vamos con el militar. Primero general, luego Vladimiro Álvarez, luego el diplomático y luego el académico y terminamos. Tenga la bondad, general. De inicio hay necesidad de comenzar por la parte superior, política exterior, política de defensa. A partir de esas políticas establecidas, se pueden establecer la planificación estratégica que corresponde a las Fuerzas Armadas en materia de defensa y de seguridad con la Policía Nacional. Entonces es una política de defensa y de seguridad que hay necesidad, que no existe en este momento. Entonces no se puede directamente pedir corresponsabilidad. No está en el nivel del Ministerio de Defensa esas expresiones. Lo que está es la responsabilidad de implementar la política que determine el presidente de la República. Emitir una directiva militar para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ya va a asumir por este denominado mando unificado, que es creado por el vacío que existía desde su inicio, pueda realizar una planificación acorde para el cumplimiento de las misiones de carácter militar. No quiere decir militarizar la frontera, no quiere decir dedicarse exclusivamente a la represión y al combate, sino es parte fundamental para la garantía de que las demás instituciones cumplan con los proyectos que tienen de atención especial a la frontera. Recordemos que históricamente han tenido varios procesos. Hubo UDENOR, hubo el Plan Ecuador, todos esos archivados, y simplemente se quiere entregar la responsabilidad a Colombia. Conformar los estados mayores con Colombia y una fuerza tarea conjunta con Colombia. Pero eso, Colombia también nos dice, defiéndase bien. Es que es evidente, prepárese. Cada país es responsable de su territorio, de su integridad, de su población y de la soberanía. De tal manera que la seguridad cooperativa esencialmente es preventiva, pero se fundamenta en el consenso, en el consentimiento institucionalizado. No es una alianza. Y lo que acaba de hacer en esa reunión en el campo militar es una alianza. Y ese es el peor error que puede cometerse. Porque como enfaticé hace un momento, no es solamente el determinado grupo narcotraficante, porque también hay paramilitares, también hay grupos insurgentes de toda naturaleza que generan el conflicto y que todavía no maneja en su totalidad en el proceso de paz de Colombia. Entonces, el Ecuador no puede integrarse a una situación interna del conflicto. Lo que sí le corresponde con sus Fuerzas Armadas, con responsabilidades del Estado, es preservar la seguridad, la protección a la población, la soberanía en su territorio.
manteniendo la independencia, el respeto que deben tener nuestras Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las misiones, como históricamente ha demostrado. La tendencia que ha tenido el partido de gobierno en las dos instancias de administrar el país han sido que las Fuerzas Armadas deben estar supervisadas con gente políticamente socialista, y eso hemos visto, digamos, desde el comienzo de la administración Correa. Vienen a la memoria de todos los ecuatorianos la cantidad de pensadores, de intelectuales que han ido en su condición de tales socialistas al extremo a dirigir la cartera de la Defensa Nacional, con buena intención seguramente. Eso es lo que ocurre cuando yo menciono la continuidad perversa. Se cree que el Ministerio de Defensa es cuota política de un partido, y no es así. Defensa no puede estar como cuota de un partido. Por esta razón hay continuidad, no solamente con lo que dijo... Pero más bien es un celo que quiere ser detenido, digamos, por un pensador socialista dentro de las Fuerzas Armadas o algo por el estilo. Hay continuidad, porque la Fuerza de Tarea Conjunta con Colombia no es idea del ministro actual. Fue presentada en el 2016 por el entonces ministro de Defensa, Ricardo Patiño, cuando dijo: estamos trabajando esforzadamente con Colombia para conformar una Fuerza de Tarea Conjunta. Ahí estamos demostrando cómo hay continuidad en sus ideas negativas y las ideas perjudiciales para lo que significa la seguridad nacional del Estado ecuatoriano. Pero el diagnóstico de Patricio Zambrano, conocida figura socialista en la partidocracia ecuatoriana, en el buen sentido de la palabra, decía lo siguiente. Veamos qué analiza, por ejemplo, el diplomático y el académico de lo dicho por el ministro de la Defensa. Queremos agradecer a Colombia su apoyo y decirles que el gobierno nacional no va a claudicar en la lucha contra el narcotráfico, que el gobierno ecuatoriano va a seguir cooperando para que esa lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia transnacional sea una lucha de todos. No nos van a amedrentar, en ningún caso van a tratar de que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer en defensa de sus conciudadanos. También, cómo no rescatar de este diálogo que hemos mantenido, esa corresponsabilidad que siempre debe existir en situación de frontera, esa corresponsabilidad que debe haber desde los estados para sus conciudadanos, para fortalecer sin lugar a duda la presencia del Estado, sin lugar a duda la presencia de las instituciones del Estado, y fortalecer algo que para nosotros es fundamental, la cooperación en las distintas ramas que deben ser ubicadas dentro de la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Muy bien dicho. No sé qué le parezca a Santiago Basabe. Gracias, Gonzalo. A partir de todo de las inteligentes reflexiones que hemos tenido ahora, yo creo que hay como 3 puntos importantes para la población, más allá de la cuestión hacia los actores políticos. El primero, y que tiene relación con esto, y es que empiezan a circular también ya comentarios con mayor o menor fundamento en el sentido de que la Secretaría de Inteligencia debe desaparecer y que la inteligencia no es necesaria. No. Me parece que ese es un error. Una cosa es que la inteligencia se maneje de una u otra forma, pero otra cosa es decir que ese espacio debe ser eliminado. Ese es un espacio fundamental para la seguridad del Estado y tiene que mantenerse, tiene que tener una agenda política, desde luego, una agenda estratégica, una agenda mucho más técnica, eso sí, pero la Secretaría de Inteligencia es fundamental. No hay que, por tomar decisiones sobre el momento, llegar a cuestiones que no tienen un asidero. El segundo punto, que puede parecer obvio, pero que desafortunadamente en el país no se tornó todo lo contrario, es que el militar no es un servidor público como cualquier otro. No. El militar es un funcionario público, evidentemente, porque le sirve al país, pero tiene características y tareas específicas que demandan una distinción respecto a lo que es cualquiera de los valiosísimos servidores públicos que tiene el país. Y por tanto, el tratamiento a las Fuerzas Armadas
y a los militares implica una serie de cánones, una serie de ejercicios, una serie de conocimientos que son propios de las Fuerzas Armadas, y que si bien desde la población civil podemos tener un acercamiento, vincularnos, conocer en alguna medida, hay temas que son de militares y que por tanto los militares son los que saben llevarlos a cabo, y a los militares hay que darles la capacidad de tomar esa decisión. Otro punto que está vinculado: las Fuerzas Armadas no son una institución democrática, no lo son. Como muchas otras instituciones sobre la sociedad moderna, no son democráticas, y eso no implica que funcionen mal. Las Fuerzas Armadas es una organización con grados, y cada grado tiene un rol específico, tiene una capacidad de mando sobre sus inmediatos inferiores, pero fundamentalmente tiene una capacidad de subordinación, en el mejor de los sentidos de la palabra, a los grados superiores hasta llegar a los generales y a las distintas instancias. Por tanto, a todos los militares no se los puede tratar como iguales, porque no son iguales en este sentido que estoy planteando, que insisto, puede ser algo obvio, pero que me parece en el país empezó a perderse esta obviedad, se empezó a convertir en otra cosa. Ser general no es lo mismo que ser subteniente, no es lo mismo. Insisto, porque no es una institución democrática. Y más allá de eso, entre otras razones, por esto las Fuerzas Armadas no solo en el país, sino en la región en general se han mantenido con un nivel alto de aceptación de parte de la población. No ser democrático no implica ser autoritario ni ser abusivo tampoco, no es un símil. Y por otro lado, respecto a las relaciones internacionales, el servidor de la Cancillería no cumple las funciones tal cual cumplen los valiosos funcionarios públicos de otros espacios. Tampoco es igual. El funcionario público en general tiene una relación y una vinculación directamente con las personas, con nosotros, con los ciudadanos que acudimos a requerir servicios del Estado. El servidor público internacional en general se relaciona con servidores públicos de otros estados. Y eso demanda una serie de destrezas, de especializaciones, de profesionalización, en el amplio sentido de la palabra, inclusive para hacer lobby, para esto que se dice, son reuniones sociales. Sí, esas reuniones sociales en el campo internacional son fundamentales, decisivas, y ahí se suelen tomar muchas decisiones claves. Y para poder asumir un tipo de intercambio de ese tipo se requiere una formación particular, especial, que es la de las personas que trabajan en el servicio diplomático. Y en el servicio diplomático, con las distancias del caso, también existe una gradación en función de lo que hace el tercer secretario, el segundo secretario, el primer secretario, lo que hace un cónsul, lo que hace un embajador. Eso no existe de forma tan clara en el resto del sector público. Entonces, implica que el funcionario de Cancillería tiene una serie de características que lo hacen distinto del resto de los funcionarios públicos. Y esto es necesario que la gente y que la población en general tengamos presente para no estigmatizar ni a los militares por un lado, ni al servicio diplomático por otro lado, porque cuando estigmatizamos sin motivo, llegamos a lo que se ha discutido ahora, ¿no? De lo que el embajador bien ha dicho, las falencias del tema internacional, lo que el general Carrín ha dicho, las falencias del tema militar. Y finalmente, una cuestión que es más general, y es que ojalá llegue algún momento que el país empiece a tomar decisiones de Estado y no decisiones de coyuntura, de momento, de salir del atolladero inmediato con alguna decisión parche y luego hacia futuro vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es peligroso para el país en términos generales, pero en términos diplomáticos y en términos militares es mucho más riesgoso. ¿Cómo resolvemos en alguna medida eso? Nuevamente, lo que había dicho al inicio, dando mayor capacidad de manejo autonómico a las Fuerzas Armadas, y lo mismo respecto al servicio exterior. Ser diplomático no es ser Assange, por ejemplo. Buen planteamiento, porque esta prácticamente telenovela que acabamos de vivir sobre Assange no hizo nada más que desprestigiar al Ecuador, al servicio exterior ecuatoriano, a la credibilidad que se requiere para poder manejar los asuntos del Estado. Realmente que yo he manifestado que después de lo que ocurrió, para mí resulta muy difícil que cualquier país se dirija al Ecuador y quiera negociar a través de la Cancillería
y tener la confianza suficiente de que le están diciendo la verdad y que están manejando en términos reales lo que estén tratando. Siempre habrá una carta oculta, una viveza como la que se planteó para tratar de sorprender a los británicos con un nombramiento que era absolutamente improcedente del señor Assange como diplomático. Pero yo quiero referirme un poquito a lo que se acabo de escuchar y realmente agradecerles porque prácticamente ha mencionado algo fundamental dentro de la carrera diplomática. Y siempre hemos visto los diplomáticos manteniendo las distancias, que hay una gran similitud dentro de estas distancias entre militares y diplomáticos. Hay una jerarquía, hay una carrera, y me refiero a la carrera que en los últimos 10 años ha quedado absolutamente, prácticamente eliminada. Y quiero mencionar a dos instituciones que tenía el país y que se la han suprimido, que serían las dos que hay que adicionar a la supresión de la Academia Diplomática, que es la Junta de Defensa Nacional, que era parte de la Defensa Nacional y que durante muchísimos años fue un tamiz para que no se hagan negociados, al menos se trate de frenar cualquier tipo de negociado, y las cosas eran mucho más claras cuando se llegaba a la Junta de Defensa Nacional. Y la Junta de Relaciones Exteriores, que siempre yo he manifestado cuál fue el origen de esta Junta de Relaciones Exteriores. Esta Junta de Relaciones Exteriores viene desde la época de Alfaro, cuando el Ecuador estaba en peligro, y en Quito se reunió una junta de notables para asesorar al canciller, para que el canciller no tome decisiones totalmente improcedentes o inconvenientes para el país. Se la suprimió de un solo plumazo. Esta junta de Relaciones Exteriores tenía su razón de ser y fue muy bien utilizada por muchos cancilleres para conocer en primer lugar lo que estaban haciendo era lo correcto o no, y para conocer a través de los miembros de la junta, que siempre se integró con altas personalidades de todo el país, hasta cierto punto la opinión que tenía el país de lo que se está haciendo. No simplemente decidir que la diplomacia ecuatoriana tiene que apoyar a Maduro porque se le ocurre a la canciller que hay que proteger a Maduro y hay que no mirar al desastre humanitario que está viviendo Venezuela, ¿no? Sino que simplemente gente pensante que estaba ahí para aconsejar al canciller. Esto se ha suprimido, son los puntos básicos que dejaron de existir: la carrera diplomática, la Academia Diplomática y la Junta de Relaciones Exteriores. Y verdad, general Jarrín, que no hubiéramos caído en los DRUF, no hubiéramos caído en los Tucano, si es que había esta mesa, la Junta de Defensa Nacional. La Junta de Defensa Nacional, respetabilísima y multiinstitucional. Era una mesa de contratación y de adquisiciones muy, muy honorable, ciertamente, por la cantidad de personajes que la integraban, ¿no? Estamos recordando con pena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Marcelo, Vladimiro, general Jarrín y querido Santiago. Nosotros continuaremos mañana buscando la verdad. 92.5